la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Bien, vamos a pasar, hermanos, a lo que es la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes, el título de este sermón es Provocación, Tentación y Endurecimiento de Corazón. Continuamos con el libro de Hebreos. No nos vamos a detener, a no ser que el Señor nos indique detenernos. Vamos a continuar, y esto es relativamente largo, vamos paso a paso por Hebreos, avanzando por los capítulos y entendiendo el mensaje tan interesante que el Señor nos da. Así que tenemos Hebreos capítulo 3, del 7 al 11, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Padre amado, ante tu santa y divina presencia estamos y te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón. Acércanos a ti a través de tu mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, como ustedes pudieron ver, el título de este mensaje fue o es provocación. ¿Sabe lo que significa esa palabra, no? Provocar a alguien, instigar a alguien. Pero también parte del título es tentación, lo cual la tentación conlleva el que alguien caiga en esa tentación para que sea condenado. Una tentación no lleva nada bueno. Así que el título es una provocación, tentación y endurecimiento de corazón. Hace algunos domingos comenzamos esta serie de predicaciones de Hebreos. Y al principio les dije que Hebreo tiene algo que le llaman los 5 avisos. 5 avisos que el escritor de Hebreo les habla a los judíos para alertarlos en algo. Estos 5 avisos, que se llaman los 5 avisos de peligro, ya estudiamos y aprendimos uno, lo cual era el peligro de deslizarse. Ya lo hablamos. El número 5 sería el peligro de ser indiferente. Y luego entonces el número 4, que nada de esto lo hemos visto todavía, es el peligro de pecar voluntariamente. El tercero es el peligro de volvernos tardos para oír. Y en el día de hoy estaríamos hablando del peligro de endurecer el corazón. Comienza Hebreos diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego dice, como en la provocación, en el día de la tentación. Noten ustedes que este es el escritor de Hebreos hablándole a una iglesia judía que se había convertido a Cristo y les dice, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que estaba sucediendo con esa iglesia de cristianos evangélicos, no gentiles, sino que judíos que se habían convertido a Cristo, estaban viendo los problemas que estaban por ocurrir
Les recuerdo de que el libro de Hebreos se escribió por allá por el año 69 aproximadamente, y en el año 70 la destrucción de Jerusalén tomó lugar. Así que ellos estaban en ese momento sufriendo todo lo que iba a ocurrir a gran escala en cuanto a la destrucción de toda Jerusalén. Ellos no sabían que iba a ser destruida, pero Satanás sí, porque él tenía secuaces preparados para la destrucción de la ciudad santa. Ya ellos estaban presintiendo lo que estaba ocurriendo y habían muchos hermanos que ya estaban pensando en retirarse de la iglesia. No necesariamente diciendo me voy, sino que estaban poco a poco, como lo dijimos la vez pasada, deslizándose para totalmente apostatar de la fe en Jesús. El escritor de Hebreos notó todo esto y les dice, no endurezcáis vuestros corazones, pero les dice, como en la provocación, se está refiriendo a un día en particular, como en el día de la tentación, algo ocurrió. ¿Cuándo fue eso? Interesantemente, este pasaje que ustedes ven ahí se repite. Es más, se había escrito por David en Salmos 95. Y David pone, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mosá. Hebreos le pone otra palabra. Le ponen, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Lo que pasa es que Meriba está en hebreo. Y también le dice, como en el día de la tentación, lo cual en hebreo es Mosá. Entonces el escritor de Hebreos le está diciendo eso a los judíos al frente de ellos y le está repitiendo palabras que David había escrito, y David a su vez había escrito palabras de lo que había sucedido originalmente en el día de la provocación. O sea, esta es una transición de eventos hasta el original que se encuentra por allá por Éxodo. Porque en Éxodo se repiten también estas palabras. ¿Por qué? Lo que sucedió allá fue algo tan terrible. Dios los había sacado de Egipto. Y ellos habían caminado, después de cruzar el Mar Rojo, un aproximado de un año o menos incluso. Menos de un año después de haber salido de Egipto, y toma lugar lo que Moisés le llamó la provocación a Dios y la tentación a Dios. Un año, nada más. Incluso hay algunos eruditos que piensan que fue unos cuantos meses. Reclaman. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed? Hermanos, esta gente había cruzado el Mar Rojo. Las aguas se habían abierto. Dios había comenzado a bendecirlos. Habían pasado unos cuantos meses y comenzaron entonces a regañadientes, no, a murmurar en alta voz y a reclamarle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed? Dice la palabra, y Moisés les dijo, ¿por qué tentáis a Jehová? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba,
por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, tratemos de visualizar lo que ocurre. Este pueblo comenzó a reclamar y reclamaba por cualquier cosa. Después de ver los portentos de Dios, número 1, leemos que dice, altercó el pueblo con Moisés. Se pusieron a discutir, a pelear. Hubo un momento en que fue tan desastroso la pelea que Moisés y Aarón se tiraron al piso frente a la congregación, frente a ellos, y pusieron su rostro en el piso para que ellos pudieran entender de que lo que estaba ocurriendo era algo terrible. Cuando él se acercó a Dios, Moisés le dijo, dentro de poco me van a apedrear. Y es muy probable que eso fuera a ocurrir. Esta gente no solamente estaba altercando con Moisés, estaba reclamando de que no tenían agua para beber. Incluso preguntan, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Toda la culpa se la estaban echando al sacerdote, a Aarón y al líder, a Moisés. Ellos dicen, nos vas a matar de sed aquí en este desierto. Dios es quien provee todas las cosas. ¿Por qué me piden agua a mí? ¿Por qué me piden carne a mí? ¿Por qué me piden pan? Dios, pídanselo a Él. Hermanos, me parece ver en la actualidad cómo actúa la gente. Dios nos ha sacado de Egipto. Dios nos ha sacado del pecado, porque el Egipto implica el pecado. La más grande liberación que tomó lugar en la Biblia, después de la redención de Cristo Jesús, fue la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Se le llama la gran liberación, que tomó lugar en el Antiguo Testamento, donde 2 millones de personas salieron de Egipto y cruzaron rumbo a aquella tierra prometida que Dios les había dado. Tenían que cruzar, según los cálculos, unos 40 días. ¿Pero qué sucedió? Tenían que haber llegado antes de 2 meses a la Nueva Canaán. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dios conoce los corazones. Hablaba en la escuela dominical de que Dios conoce los corazones y recibió el regalo o la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Dios conocía el corazón de Caín, mató a su hermano eventualmente, era un corazón criminal, Dios lo conocía. Dios conoce mi corazón y el tuyo. Podemos gritar, gloria a Dios, aleluya, podemos venir, pero Dios conoce tu corazón. Hay un corazón real dentro de ese pecho, un corazón que teme a Dios, que se entrega completamente. Dios conoce los corazones. Y ese pueblo era un pueblo de dura cerviz. Y lo que vemos aquí es que eventualmente Moisés les hace la pregunta, ¿por qué tentáis a Jehová? No me estás tentando a mí. ¿Por qué tientan a Jehová? Grande, terrible cosa es provocar a Dios. Pablo lo dijo de una forma interesante. Terrible cosa es dar coces, golpes, patadas contra el aguijón que tiene una punta, te va a morder o te va a picar. Terrible cosa es dar coces contra el aguijón, refiriéndose que no podemos ir en contra de Dios. No podemos tenerlo como enemigo a Dios. Tengámoslo como amigo, tengámoslo como Padre, tengámoslo como Salvador de nuestras almas, tengámoslo como amigo sublime, eterno, médico, abogado y juez, pero como enemigo. Ni Satanás, hermanos, lo quiere como enemigo a Dios.
Y Dios deja bien en claro este término. Y por eso les dice al pueblo hebreos, les dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. ¿Qué estaba viendo Hebreos? ¿Qué estaba viendo Hebreo en ese momento, contemporáneo de Jesús, contemporáneo de los discípulos? Estaba viendo que una iglesia se había convertido a Cristo. Estaba viendo que una iglesia había comenzado con todas las ganas, pero después se comienzan a deslizar, se comienzan a desganar. Y el primer amor que tenían comienza a desaparecer. Recuérdense, psicología dice de que el primer amor no desaparece. Los amores se transicionan. Si ya no amo esto, es porque de alguna forma u otra estoy amando algo diferente a esto. Y la palabra del Señor dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado ese fuego espiritual, ese deseo de adorar a Dios. Leyendo acerca de los hombres que predican la palabra de Dios en otros lugares donde se prohíbe, dieron sus vidas, sus hijos murieron, sus esposas murieron también, sus negocios quedaron desaparecidos. Y muchos de ellos ni siquiera fueron encontrados. Pero se pregonó la palabra de Dios. Se predicó la palabra de Dios. Incluso a caníbales que terminaron comiendo a los misioneros. Pero ahí vemos a los misioneros con el legado que dejaron. Hombres que se convirtieron a Cristo, indios, personas de mal vivir, que se convirtieron a Jesús, y sus tribus se convirtieron, y luego sus países llegaron a convertirse, y el reino de los cielos estará lleno de indios como yo y como tú y como otros que andan con flechas. Todos somos hechos del mismo material. Pero esos misioneros predicaron la palabra. No puedo ir yo a la ventana 1040, pero voy a mandar unos cuantos pesitos para que alguien pueda a lo mejor escuchar la palabra de Dios en un thumb drive y pueda llegar al conocimiento del Evangelio. Y a lo mejor si mandamos 100 o miles, si uno se convierte, dice la palabra de Dios, una alma es más valiosa que todos los tesoros de esta tierra. Valdría la pena que tú enviaras uno por suerte a ver si alguien conoce a Cristo, que vas a tener una perlita de tu parte en el reino de los cielos. No endurezcáis vuestros corazones en el día de la provocación, el día de la tentación. ¿Sabe? No nos vamos a enfocar ni en provocación ni en tentación. Vamos a enfocarnos en la palabra no endurezcáis, lo cual implica incredulidad voluntaria. Dios se enojaba porque esta gente era dura de corazón, lo cual se traduce de que era voluntariamente incrédula. No quiero creer porque no quiero y se acabó. Me da lo mismo. Ese es el tipo de condición que vemos en los corazones, por lo menos de esas personas, en el tiempo de Meriba y Masá. La incredulidad tiene que ver con que usted ve y aún no cree. Usted ve y aún así endurece voluntariamente el corazón. Noten ustedes lo que había pasado. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. 430 años en Egipto. Comenzaron bien, pero terminaron esclavos. Los golpeaban, los mataban. Mataban a sus hijos. Era un desastre lo que había ocurrido con ese pueblo. Estaban viviendo en condiciones infrahumanas, esclavos totalmente de los egipcios. Dios los sacó de una forma portentosa, con 10 plagas que Él mandó a Egipto. ¿Por qué mandó 10?
Pudiera haber mandado una, media plaga o ninguna. Y Dios hubiera transformado el corazón de Faraón, de los egipcios, y hubiera sacado su pueblo. Pero ¿por qué mandó 10? Déjeme decirle algo bien interesante. Dios no hace las cosas porque se equivoca o porque tuvo que repetirlas por si acaso. No, Dios tiene todo fríamente calculado, como alguien dijo. Él mandó 10 plagas porque habían 10 dioses en Egipto. Y Él quería demostrarle al mundo egipcio de que ninguno de sus diosesitos podía más que Él. Y me parece bien, estoy al lado de Dios. Ojalá todos seamos así. Ojalá el celo de Jehová nos consuma cuando escuchemos de pecado, cuando veamos un pecado o cuando sintamos la tentación de un pecado. Nos sintamos celosos por serle fieles a Dios. Dios mandó 10 plagas. Y quiero decirle que la primera plaga tenía que ver con sangre en el Nilo. El río Nilo, el famoso río Nilo, que la misma palabra es el Dios. El Dios de ellos era el río Nilo, el que les proveía los peces, el que proveía las aguas. Era el Dios para ellos. Dios, Jehová Dios, lo transformó ¿en qué? En sangre. Sangre. Me parece muy interesante eso. La segunda plaga fue contra el dios Hek, el dios ranas. Salieron las ranas por todos lados, andaban las ranas en las camas de los egipcios, incluso en el palacio de Faraón. La tercera plaga fue piojos. Fue directamente para contrarrestar lo que creían ellos en cuanto al dios Get. El dios Get era el dios tierra. Y de la tierra se produjeron piojos y andaban por todos lados. La cuarta plaga fue las moscas, lo cual iba en contra del dios Yachit. La quinta plaga fue en contra de los animales. Los animales se enfermaron y ellos tenían un par de dioses, incluso el dios Apis, que era el dios que protegía el ganado. ¿De qué sirvió? Cuando vino las úlceras, lo cual fue la sexta plaga, contra el dios Serapis. El dios Serapis era la diosa de la sanidad. Y cuando vino la séptima plaga, el granizo lo tenía controlado según ellos el cielo, el dios Nut. Y el dios Nut no sirvió para nada porque cayó granizo que golpeó y destruyó sus viviendas y todo lo demás, hasta mataba el granizo por el peso que tenía. Todo lo hizo Dios con una razón: convencer, demostrar de que Él era el único Dios y de que no hay otro diosecito que pueda hacerle el peso a Dios. ¿Lo crees o no? Y si lo crees, di un amén. Amén. Cuando entró la octava plaga de langostas que vinieron y se comieron todos los sembrados, era el dios Set, que se suponía que tenía que proteger la cosecha. Dios se reía, hermanos. La palabra de Dios lo dice en la Biblia. Dios se ríe de la necedad del hombre. Yo creo que Dios se reía de la necedad de que ellos adoraban aquellos diosesitos. Cuando viene la novena plaga, lo cual era tinieblas del dios Re, y oscurece el sol. Y después la más grande de todas, la plaga 10, que mató a todos los primogénitos. ¿Sabe quién cuidaba a los primogénitos según el dios de los egipcios? La diosa Isis y el dios Orisis y el dios Faraón, que se creía también él un dios. Pero volviendo, hermano, a lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel al pasar de Egipto, no solamente había mostrado portentos con esas 10 plagas, pero lo interesante es que ninguna de las plagas había afectado al pueblo judío. Cuando hubo tinieblas, ellos tenían luz, tenían sol. Las aguas de ellos no estaban convertidas en sangre. Había agua para tomar y todas las plagas se produjeron solamente en el área y contra los
egipcios. Como que Dios quería demostrarle algo también al pueblo de Israel. Estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré yo en la angustia. Aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, y si pasas por el fuego no te vas a quemar tampoco. Hay una promesa enorme para nosotros. ¿La crees o no? Porque todo en la Biblia es creer o incredulidad. Por eso que si no crees, estás solamente en otro sitio. Y si no crees, solamente estás en el sitio de la incredulidad. Si no crees, la incredulidad va a condenarte. El Señor mostraba grandiosos milagros. Él abrió el mar Rojo donde ellos pudieron pasar en seco. Donde las aguas, dice la Biblia, se remontaron se hicieron 2 paredes, una aquí y otra acá, y ellos tuvieron que pasar sin ningún problema. 2 millones de personas. Y cuando la última persona pasó y los ejércitos egipcios iban avanzando, el agua se cierra. Hay algo que Dios quería demostrarles a su pueblo. Y hay algo que quería demostrarles a los egipcios también, de que Dios estaba con su pueblo. ¿Eres tú el pueblo de Dios? Cuando siguieron los milagros, cerró el mar para matar a los egipcios. Inmediatamente después que cruzaron, Dios les proveyó lo que ellos le llamaron maná. Maná, ¿qué es esto? Lo cual es una palabra en hebreo que significa, ¿qué es esto? Maná. ¿Qué le estaba dando Dios? Pan. Dios nos lo iba a dejar hambrientos. Dios les proveyó pan inmediatamente después que cruzaron. Dios estaba preocupado por ellos como la nodriza, como una madre que les cuida que sus hijos tengan algo que comer. La palabra de Dios nos dice que incluso después les proveyó codornices para que comieran carne. Dios estaba preocupado de todos los detalles. Hizo que sus zapatos ni siquiera se envejecieran por todos esos años. Los portentos que Dios le mostraba eran increíbles. Los alumbraba de noche para que vieran dónde iban. Los cubría de día con sombra para que el sol no les quemara. ¡Wow! Hebreo les dice a ellos: no endurezcáis vuestros corazones. Porque habíamos entendido que endurecer el corazón implica voluntariamente no creer, no querer creer. Voluntariamente no creerle a Dios, ser incrédulo. Por eso que la incredulidad, o en este caso la dureza de corazón, que es lo mismo, Dios la abomina, porque no está en contra de Moisés. La dureza del corazón no estaba en contra de Aarón, no está en contra del pastor de alguna iglesia. La incredulidad va directamente contra Dios, porque Dios es el que nos provee pan, Dios es el que nos provee agua, nos provee de ropa, nos provee de casa, de todo. Si nosotros reclamamos por algo, no le estamos reclamando al líder. Estamos haciendo exactamente lo que sucedió en Meriba y en Masá. El día en que aquellos provocaron y tentaron a Dios. ¿Cómo es posible que después de tantos portentosos milagros, uno tras otro, de una forma increíble, que uno se quedaría con la boca abierta, después de unos meses, esta gente pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Dónde estaba el corazón, la mente, el raciocinio, la lógica de estas personas? Menos mal que estamos hablando de un pueblo pasado, pero me pregunto yo, si nosotros nos ponemos en esas condiciones de vez en cuando, tratemos de entender el sentimiento de Dios. ¿Cómo se sentiría Dios después de darle todo y ser ellos malagradecidos? Que querían más y querían de otras cosas. Estaban burlándose y estaban rechazando lo que Dios les había dado. Eso es endurecimiento de corazón
voluntario, ¿qué iba a decir Dios? Dice la palabra de Dios en Hebreos 3:7, me disgusté contra esa generación y dije, siempre, ¿cuándo? No era asunto de que de vez en cuando, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, dice la Biblia, juré en mi ira. Wow, cuidado con que Dios jure en su ira. De repente uno puede jurar estando alegre, estando contento. Por cierto, la palabra jurar implica hacer un pacto. Dios hizo un pacto estando enojado, estando airado, porque esa gente eran incrédulos, tenían un corazón duro. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero cuando se habla del reposo es muy interesante. ¿Qué habrá querido decir Dios? Pero Dios continúa. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Hermanos, esta gente había recién salido de Egipto con todos esos milagros. Habían pasado unos cuantos meses y están reclamando y Dios jura y les dice, no van a ver mi reposo. Pasaron, hermanos, años. 40 días tenían que llegar a Canaán. Pasaron años. 1, 2, 3, 4, y ustedes saben la cantidad de años que se demoraron. 40 años. Pero déjeme decirle algo. Un poco de menos de un año antes de cruzar a la tierra de Canaán. ¿Me entendieron? Un poco menos de un año antes de pasar a la tierra de Canaán. Ya habían andado 39 años y algunos meses. Estaban a la orilla del río Jordán. Iban a cruzar a la tierra prometida, la Canaán. Y en ese momento, cuando les faltaba poco, ellos siguen reclamando. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Wow, eso menos de un año antes de entrar a la tierra prometida. Por eso que Dios, hermanos, vuelve a repetir estas palabras. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Este pueblo irritaba a Dios, lo hacía enojar constantemente y particularmente por su incredulidad, por su dureza de corazón. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le hago un círculo a estas palabras. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Con todas las señales que Dios nos da, todas las bendiciones que tenemos, y podemos enumerarlas una por uno y escribirlas y hacer un journal, llenar un libro de bendiciones individuales, familiares, en la iglesia, que Dios está ahí proveyéndonos. Pero Dios dice, ¿hasta cuándo me van a irritar? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y sabe, cuando yo busqué la palabra dureza de corazón, lo cual se pudiera leer sklerotrachelos, seguramente en el griego, significa terquedad, obstinación,
testadurez e incluso estupidez. Ese es el concepto de una persona con un corazón duro para las cosas de Dios. Esa es la explicación que da el diccionario. ¿Hasta cuándo oiré de esta depravada multitud que murmuran contra mí? Dios lo toma personal. Vivo yo, dice Jehová, en este desierto caerán vuestros cuerpos de 20 años arriba, a los cuales han murmurado contra mí. Cuidado con que usted murmulle contra Dios. Que su murmullo sea el murmullo que Dios escuchaba del pueblo de Israel cuando oraba y cuando clamaba. Ellos clamaban en alta voz, ¿sabía usted? Ellos no oraban calladitos así. El pueblo de Israel se unía, las 12 tribus, y clamaban a Dios en alta voz. Y Dios, escucho tu clamor, decía. Él escuchaba el murmullo de peticiones de su pueblo, no las murmuraciones contra Jehová. Él no quiere eso. Hermanos, la cuestión es, ¿qué es la dureza de corazón? Y ahí lo dice. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Eso es dureza de corazón. Eso es ser duro de cerviz. La misma palabra nos lo explica. Resistiendo al Espíritu Santo es ser duro de cerviz. La misma palabra de Dios nos dice, oídme, duro de corazón. ¿Cuál es la condición de un corazón duro? Estáis lejos de la justicia de Dios. Así que, hermanos, para ir terminando, oh Jehová, dice Jeremías 5:3, los azotaste, no les dolió, los consumiste, no quisieron recibir corrección. ¿Qué hicieron? Endurecieron sus rostros, lo cual implica corazones, en esa traducción también. Más que la piedra, no quisieron convertirse. Y quiero terminar enfatizando de que Dios no tolera la dureza de corazón. Si tú tienes un corazón duro, Dios no te va a tolerar. La misma suerte que le tocó a esos de allá, te toca a ti facilito. No obstante, Dios desea cambiar los corazones duros. Dios desea transformar los corazones duros. Dios dice en su palabra, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo no sé si tú tienes un corazón duro o ponle un corazón incrédulo. Ciertas cosas las crees y otras ciertas no. A gritos el Espíritu Santo toca tu corazón y te dice, estás equivocado acá. Y sin embargo tú lo rechazas. El Espíritu de Dios te habla a tiempo y afuera de tiempo. Hay que tener discernimiento para saber cuál es la voz de Dios. Si está en la Biblia, créelo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. La promesa de Dios es que Él quiere transformar tu corazón. Incluso la única petición en la Biblia en cuanto al corazón es, hijo mío, dame hoy tu corazón. Te llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Lo creemos con todo nuestro corazón. Viniste a dar vista a los ciegos, a rescatar a los cautivos, a abrir la puerta de las cárceles. Aleluya.
La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Ayer, hoy y siempre y por la eternidad tiene poder. Aleluya. Jesús, nada se compara, nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por morir. Te doy gracias. Doy gracias. Nuevo soy. Te doy gracias. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Barina, Carolina del Norte.